La entrega del rey. La entrega del rey. Marcos 14, 43 al 52. En el contexto de este pasaje, hermanos, se recordará, se instituyó la Santa Cena, nuestra Pascua cristiana. Y estando allí sentados a la mesa, celebrando la Eucaristía o Cena de Acción de Gracias, se paró uno de entre ellos porque había armado un complot a las espaldas de todos. Eso ocurrió el día miércoles. Entonces el día jueves, que es cuando celebran la cena, el hombre sale en medio de la noche, dice el Evangelio de Juan, que fue a buscar a los principales sacerdotes, y en eso pues el Señor va a Getsemaní con los 11. Mientras están allí en Getsemaní con los 11, recordarán, el Señor sudó gotas de sangre, el Señor oró a Dios que si fuera posible pasara de él esa hora. Los apóstoles, los 8 quedaron atrás y los 3 principales iban con él, pero se quedaron dormidos. Entonces el Señor tuvo que afrontar solo todo eso, y así debía ser, hermanos. Cuando él termina de orar, regresa con los apóstoles y los halla durmiendo, los amonesta y regresa. Y eso lo hace 3 veces. A la tercera vez le dice, ya es hora de que descansen, es el tiempo, y viene ya el que me entrega. Y ahí vamos, en esta manera. Judas había salido a buscar a los miembros del Sanedrín para culminar su plan de traición. Y hermanos, el papel de Judas en esta entrega era imprescindible. Pongámonos a pensar algo. Estamos frente a la fiesta más multitudinaria del judaísmo, cuando el templo todavía estaba en pie. Imagínense, hay miles y miles de personas allá. Era imposible que los fariseos, escribas y demás supieran dónde estaba el Señor. Por eso, por providencia, este hombre que conoce al Señor, conoce los lugares donde él habitúa estar, fuera en medio para que la ubicación del Señor fuera dada a conocer. O sea, sin Judas no lo hubieran encontrado. ¿Sí? Yo le compartí a la iglesia la semana pasada que la ubicación donde se celebró la Cena del Señor, Judas no la conocía. Y gracias a Dios, porque si no hubiera saboteado la Cena del Señor. Pero por providencia de Dios, los únicos que supieron esa ubicación eran Pedro y Juan, porque Él los mandó. Pero el Getsemaní sí lo conocía Judas. El Evangelio de Juan nos muestra muy explícitamente que como el Señor acostumbraba a ir allá, el hombre dedujo acertadamente dónde estaba el Señor. Entonces hay muchísimos peregrinos, hay gente acampando, la ciudad está llena. Solamente Judas sabe dónde está el Señor. Entonces Marcos dedica estas líneas, hermanos, y en resumen lo que vamos a ver esta mañana es eso. El Señor Jesús se entregó sin resistencia, con tal de cumplir la voluntad del Padre, revelada en las Escrituras del Antiguo Pacto. Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a titularlo así, la entrega del Rey, porque francamente es más preciso decir que Él se entregó a que lo arrestaron. Y eso es lo que vamos a ver hoy, porque me atrevo a decirlo así. Anoten los que estén tomando apuntes. Los textos paralelos se encuentran en Mateo 26, 47, 56. Mateo 26, 47, 56. Lucas 22, 47 al 53. Y Juan 18, 1 al 11. Si usted se da cuenta,
esas de las pocas historias que están en los 4 evangelios. Vamos a estar viéndola en 2 puntos, esa sección. Vamos a ver del 43 al 47, bajo el titulillo Un arresto arreglado. Y del 48 al 52, una entrega bajo control. Bueno, comencemos. Primer punto, un arresto arreglado. Versículo 43. Estaré usando el Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Dice: e inmediatamente, mientras él aún hablaba, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Todavía el Señor estaba hablando con los 11 cuando de repente llega Judas Iscariote. Dice la palabra que la gente venía con espadas y palos. Y Marcos utiliza un término muy llamativo, dice mucha gente. Hermanos, haciendo unas cuentas generales, porque pues no podemos ser exactos, no es posible, pero por los términos usados y el contexto sociocultural de ese momento, podemos deducir que habían más de 500 personas buscando al Señor esa noche. Imagínense, muchísima gente. Y iban armados con espadas. Las espadas eran las armas de los romanos. Claro, los judíos habían consultado con los de Roma para pedirles permiso de arrestar a un supuesto sedicioso que iba a armar una rebelión. Y la Biblia de las Américas dice garrotes. Esas serían las armas que usarían los porteros del templo, es decir, los soldados judíos. ¿Sí? Entonces, miren cómo es de detallista Marcos. Mucha gente con espadas y palos. Da a entender que era un complot completo, no solo de israelitas, sino también de gente de los extranjeros. Como decía el Salmo 2, ¿se acuerdan? Porque se han juntado los pueblos contra el ungido, ¿sí? El pueblo de Dios y los gentiles. Aquí lo vemos. Lucas 22:47 nos dice que Judas iba a la cabeza. El hombre iba dirigiéndolos, liderando el grupo de 500 personas. Juan 18:2 es lo importante de tener en cuenta los paralelos, ¿no? Porque nos amplía el panorama. El apóstol Juan añade que había una compañía de soldados romanos y que la multitud llevaba linternas, antorchas y armas. Hermano, eso era una reunión de gente como si fueran a atrapar a quién sabe a quién, a un terrorista. Otro detalle que utiliza Marcos, porque Marcos tiene esta costumbre, miren el 43, dice: vino Judas, que era uno de los 12. Hermano, cualquiera de nosotros sabe a cuál Judas se refiere, ¿no? Pero Marcos anota esa frase aquí de adrede para resaltar lo bajo que es esa traición. Claro, sin él no sabían dónde estaba. Y siendo uno de los 12, está traicionando al Señor. Siendo uno de los 12. Esa es la manera de describir a Judas. Marcos no dice: y el traidor hijo de perdición. Sabemos que ese hombre es eso. Pero basta con que diga uno de los 12 para mostrar lo tremendo que es este acto de este fulano. Dice: trae de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos. Esos 3 grupos eran los que conformaban el Sanedrín. Los principales enemigos del Señor. Judas había sido testigo cuántas veces los líderes judíos habían intentado apedrear a Cristo, arrestar a Cristo,
En alguna ocasión ellos tuvieron miedo de ir a Judea cuando Lázaro murió, ¿se acuerdan? O sea, él sabía que estos eran los enemigos, pero todo esto está humanamente arreglado. Y ojo con esto, porque en este primer punto, cuando vemos un arresto arreglado, destacamos que el ser humano es responsable de los actos que estaba cometiendo aquí. El pecado más desgraciado en toda la existencia, ir a prender para matar al Hijo de Dios, estaba ocurriendo con la plena voluntad de la gente, libres de hacer lo que querían hacer. Pónganse a pensar, hermanos, iglesia del Señor, cuánta preparación tuvo que haberse demandado obtener todo esto, los permisos con el gobernador, reunir pelotones de soldados, reunir a los levitas que eran los porteros del templo, reunir a la corte romana y darle a cada uno espada, palo, antorcha, linterna. Todo está organizado. Judas dijo: es que es esta noche, no puede salir nada mal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso resalta aún más lo terrible que es ese acto. No es un simple homicidio premeditado o colocarle una trampa a una persona. No, hermanos, más que eso. Es estar listos para cualquier revuelta, ir armados, reunir gente, casi que rodeando al Señor. Infame, uno de los 12. Lucas 22:52 complementa, o más bien confirma, que ahí van los jefes de la guardia del templo y los miembros del Sanedrín. ¿Por qué tienen que hacer todo esto de esa manera, hermanos? En la madrugada y reuniendo tanta gente. En la madrugada de nuestras ciudades podemos vernos las caras. Hay alumbramiento público, ¿cierto? Tenemos nuestras linternas de electricidad, pero aquí, siglo I después de Cristo, la madrugada, ustedes bien saben, por ejemplo, en el campo, en los lugares donde hay menos luz eléctrica, la oscuridad abruma. No les importa la oscuridad para irlo a buscar. Porque hacen todo así, hermanos. ¿Se acuerdan que cuando el Señor estuvo enseñando en el templo, porque Él enseñó allá el domingo, lunes, martes, miércoles, predicando allá en el templo? Ese lugar estaba lleno de gente. Si los judíos hubieran hecho algo contra el Señor en el día que hubiera pasado, ¿se acuerdan? Ellos temían que se hiciera tumulto. Cuando llega Judas con el complot, miren 14:2, ahí mismo, dice: decían ellos, no en la fiesta, para que no haya un alboroto del pueblo. Hermano, la gente lo hubiera defendido al Señor, porque la gente seguía a Jesús, sentía simpatía por Él, lo habían recibido como el Mesías, y en cualquier día de la semana estaban esperando que diera la orden para derrocar al imperio. Pues que los sacerdotes hicieran eso contra su profeta, la gente hubiera hecho tumulto, hermano. Por eso tienen que hacerlo todo así, en la madrugada. Además, Jesús no solamente tenía 12 apóstoles, 12 discípulos, 12 discípulos. Él tenía muchos discípulos. Y todos galileos, hombres que saben manejar armas. Acuérdense que uno de los apóstoles era cananita, ¿no? Era de los celotes, Simón el apóstol. Por eso tienen que llevar armas. Judas sabe que lo van a defender. Pero ellos aprovechan el servicio de los romanos, los líderes judíos,
para cuando el pueblo fuera a objetar algo, ellos dijeran: no fuimos nosotros, fueron los romanos. Para que los líderes judíos no sufrieran retaliaciones del pueblo, porque como el pueblo admiraba a Jesús, no fue el imperio romano el que se deshizo de él. Vamos a Juan 18. No puedo evitar leer este pasaje tan impresionante. Juan 18:4. Dice: él está aún hablando cuando llegó Judas, ¿no? Ahora miren eso, 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió, ¿sí? Dio un paso adelante para enfrentar a ese gentío, hermano. Ese es nuestro rey. Y les dijo: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Todo está oscuro, hermanos, hay antorchas. Imagínense el día en la cena. Les dijo Jesús: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, ¿qué pasó? Los 500 volvieron atrás y se cayeron a la tierra. Cayeron a tierra. Es Dios. Pero como están enceguecidos, a pesar de que Cristo es quien es, y ellos acaban de ser humillados ante su presencia magnífica, vuelven y se levantan. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, miren esto, dejen ir a estos, para que se cumpliera la palabra que había dicho: de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Qué impresionante. El hombre ha organizado todo para rebelarse contra Dios, pero Dios está todo siempre bajo control. Juan afirma que el Señor sabe lo que le sobreviene, y él se adelanta a preguntarle a la turba: ¿a quién buscan? Ellos retroceden y caen al suelo cuando escuchan yo soy, como el yo soy de la zarza de Éxodo 3, el yo soy del profeta Isaías. Cristo es Dios. Pero dense cuenta, vienen 500, pongamos el número 500 armados a arrasarlo, y se supone que es un bandido. Pero como ese bandido es el rey, no solamente se para a enfrentar a toda la turba, sino es el que pone las condiciones. Hermano, cuando se va a atrapar a un bandido, se atrapa a todos los que van con él, ¿sí o no? Para que no quede ninguno suelto, ¿cierto? Pero es que este es el rey, es nuestro Señor, y Él es el que pone condiciones. Yo me entrego, pero se dejan ir a estos. Volvamos a Marcos, verso 44. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es. Préndanlo y llévenlo con seguridad. Una de las escenas más famosas de los evangelios es esta. Aparece el fulano y le da un beso al Señor para entregarlo. Es una de las escenas más cínicas que existen en toda la Biblia. De hecho, podríamos decir que es la peor de todas. Pero este beso, hermanos, como siempre Marcos, que pues lamentablemente en nuestro idioma español no se alcanza a percibir, pero cuando Marcos dice: al que yo besare, ese beso, en el 45 cuando dice y lo besó, Marcos usa un término que refiere a un beso en la mejilla que se da con intensidad y que se demora, queda ahí un tiempito.
Ese beso demostraba cariño, ese beso demostraba la relación cercana que había entre un discípulo y un maestro. En fin, esto sirve para ver lo bajo y patético que es el acto de Judas. Besa al Señor de esa manera. Comenta MacDonald, un comentarista, dice: la forma enfática en el original sugiere besos repetitivos y efusivos. Cierro comillas. Ese es el beso de Judas. Y también hay que tener en cuenta algo, hermanos. Volvamos a recordar, es una madrugada embargada por la oscuridad y la única luz que se ve es la de las antorchas. Se necesita mostrar dónde está al que se va a atrapar. Por eso Judas se demora besando al Señor, para que vean quién es de entre los que están ahí. ¿Sí? Está todo oscuro, hay 11 hombres, ¿quién es? Entonces por eso Judas lo besa. Escoge el beso para mostrarle a los enemigos quién era el Señor, a quién era el que debían arzar. Y aquí están tratando al Señor como si fuera un terrorista, como si fuera un delincuente. Judas planifica todo esto y lo hace con urgencia. Versículo 45 dice: y cuando vino se acercó inmediatamente a él Judas y le dijo: maestro, maestro, y lo besó. Lo distinguió entre todos, lo besa y lo llamaría casi que a voz en cuello: maestro, maestro. Versículo 46 dice: entonces ellos echaron sus manos sobre él y lo prendieron. La turba armada tomó al Señor. Juan 18:12 añade que al Señor lo ataron. Ahora volvamos. ¿Qué acaban de ver los 11 apóstoles? Que apenas Jesús dice: yo soy, todo el mundo se fue para atrás. ¿Qué acaba de decir Pedro en unos versículos atrás? Juntamente con los otros: Señor, contigo vamos hasta la muerte. En Lucas dice que llevaban espadas, llevaban 2 espadas, ¿se acuerdan? Y el Señor les dijo: basta con esas. Uno de los 11, dice en el verso 47, y uno de los que estaban allí, o sea, de los que eran de Cristo, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Por el Evangelio de Juan, capítulo 18, sabemos que ese era Pedro, y que el fulano al que le corta la oreja se llama Malco. ¿Sí? Le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Hermanos, esta reacción que Pedro hace, lleva a cabo, leamos Mateo 26:52. Vamos a ver cómo nos complementa el otro apóstol, uno de los que estaba ahí esa noche. Mateo nos añade que cuando Pedro reacciona violentamente, el Señor le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Miren esto. Si usted se sorprende en adoración cuando vio que el Señor dice: yo soy, y todos caen postrados ante Él, sorpréndase también con esto. Le dice el Señor a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En otras palabras: Pedro, no necesito tu ayuda, no me defiendas. Pedro toma el atrevimiento de defender al Señor. Es un acto heroico. Está mostrando que lo que acabo de decir ahorita era de verdad, era sincero.
Señor, yo contigo voy a la muerte. Claro, se está enfrentando uno contra 500, hermano. Era de verdad lo que él decía. Él tenía de verdad disposición de ir al Señor hasta donde fuera necesario. Además, Pedro, Jacobo y Juan habían visto al Señor brillar como el sol. Lo habían visto transfigurado. Los 11 lo habían visto caminar sobre el mar. Lo habían visto decirle a la tormenta: enmudece, calla. Pues claro, no importa, si sea yo solo, yo gano porque estoy con el Señor. Él se motiva por la identidad de Jesús como Rey. Alza su mano sin dudar. Pero este acto impulsivo es refrenado por Cristo, porque Él le acaba de decir: es necesario que ocurra así para que se cumplan las Escrituras. No hay nada, hermanos, que nosotros podamos hacer para contrariar las Escrituras ni el decreto de Dios. Aunque Pedro hubiera sacado la espada y hubieran 2 espadas, bueno, no iban a poder hacer nada, porque estaba decretado esto. Además, el Señor les había dicho claramente que le iban a hacer esto y esto y esto a él, los ancianos, sacerdotes. La palabra es prioridad. Por eso el Señor lo contraría. Las Escrituras han predicho todo esto, Pedro. Claro, hermanos, frente a esto quedan cruzados de brazos. Tienen todas las de ganar, pero el Señor no se está defendiendo. Y cuando alguien lo defiende, lo retiene. Para ellos esto fue confuso. Y además recordemos, solamente una persona había entendido el Evangelio hasta este día. ¿El Evangelio qué era? Que el Mesías debía morir para expiación del pueblo. De todos estos capítulos que hemos estudiado, solo una persona ha entendido el Evangelio: María de Betania, la que ungió al Señor, que lo ungió para preparar su cuerpo para la sepultura. Ni siquiera los apóstoles habían entendido que Jesús tenía que morir. Solo ella, pero ella no estaba ahí. Entonces, claro, ellos, como no entienden, piensan humanamente, ¿sí?, heroicos, haciendo algo antibíblico. Otra cosa, ¿no? No podemos ignorar que Judas se lanzó contra un cualquiera de la multitud y no atacó a Judas. Dense cuenta el nivel de hipocresía de ese individuo. Cómo había engañado tanto a los 11 que hasta último momento ni siquiera Pedro se lanzó contra él. Eso nos da oportunidad para examinar nuestra fe, hermanos. Hay profesiones de fe falsas que son excelentemente fingidas. Bueno, segundo punto, versículos 48 al 52, una entrega bajo control. Vamos al verso 48, dice: y respondiendo Jesús les dijo: como a un ladrón han salido con espadas y palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es así para que se cumplan las Escrituras. En el primer punto vimos cómo un hombre, o más bien cómo el hombre, hace un complot, un apóstata, con los judíos desechados. El Israel étnico fue desechado y los gentiles, los romanos paganos, se unen contra el Señor. Lucas 22:53, leamos. Lucas 22:53. Y falta alguien más por agregar acá. Dice Lucas 22:53: habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí, mas esta es su hora. ¿Y qué?
y la potestad de las tinieblas. Estaba el apóstata con los judíos desechados, los gentiles y, claro, Satanás, que había entrado en Judas. Los demonios seguramente ahí sí estaban presentes. Vemos cómo se une el hombre con las tinieblas para alzar su puño contra el creador de vida. Se organizaron las criaturas, crujiendo los dientes contra el Señor de señores. Se organizaron a la perfección, todo fríamente calculado para herir el calcañar de la simiente de la mujer. Pero la cabeza de la serpiente iba a ser aplastada ese día. Por ahora se le da esta oportunidad de morderle el talón al Señor, el hijo de la promesa de Abraham, Isaac. En ese segundo punto vamos a mirar que Dios Hijo tiene todo bajo control, todo está controlado. Lo vemos con un porte firme, real, valiente. Se para enfrente y dice: yo soy. Ustedes me buscan es a mí. Ese es nuestro rey. Pero vamos a ver su autoridad en este punto. Un rey que, aunque está recibiendo la sublevación de la creación, se entrega voluntariamente. Ese es Jesús, siempre rey. Démonos cuenta, ahorita se dirige a Judas, ¿no? Marcos omite esa parte, cuando le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Siguiendo adelante, ahora el Señor se dirige a la turba para dejarles ver lo patético que son. El Señor nunca ha peleado o usado armas. Ha estado enseñando al aire libre. Está dejándoles ver lo cobardes que son. Vienen a arrestarme a esta hora en el lugar más secreto, cuando estuve yo a la luz pública, en el templo enseñando. ¿Sí? Esa pregunta que el Señor hace es para redarguirlos. ¿Quién quita que entre todos esos 500 había alguno que serían miembros de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Más adelante. Pero dice el Señor: estas cosas suceden así para que se cumplan las Escrituras. Por ejemplo, Salmo 22, 11, un salmo mesiánico, dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Salmo 55, 12. No me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se engrandeció contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, un hombre igual a mí, mi guía, mi íntimo, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y en la casa de Dios andábamos con la muchedumbre. Habla de uno. Ahora miren el verso 15. Sea la muerte sobre ellos. Ese uno hizo complot con otros para traicionar al Zapista, pero realmente era una profecía de lo que iban a hacer a Cristo. Anótese otro, Isaías 53, 8 y 12. Es necesario que ocurra así para que se cumplan las Escrituras. Es Dios el que habla acá. Verso 50. Pues vamos al texto principal. Dice: entonces, dejándolo todos sus discípulos, huyeron. El Señor no hace resistencia. La cobardía los inunda, porque no les permitió defenderlo. Los 11 vieron que el Señor no iba a oponerse al arresto, se está entregando. Entonces lo dejan solo. Y tanto es así, miren los siguientes versículos,
Mas un joven lo seguía, cubierto con una sábana sobre el cuerpo, desnudo, y los jóvenes lo prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó de ellos desnudo. Aquí Marcos nos cuenta una historia muy curiosa. Solamente está acá en Marcos. Estaban los 11, pero resulta que había por ahí otro muchacho cubierto en una sábana que estaba siguiendo al Señor en el anonimato, ahí escondido. La turba lo ve y lo van a atrapar. Y el muchacho, con tal de salir corriendo, prefiere dejarle la sábana y huye. Este cierto joven dice que huye desnudo. Hermano, muy pocas veces en la Biblia nos dejan ver así escenas de desnudez. Tampoco hay que tomarla literal de que el muchacho quedó desnudo. Seguramente quedó en pijama, lo que diríamos hoy. Pero esto simboliza, sin llegar a alegorizar el pasaje, pero Marcos nos deja ver esta desnudez o esta escena de vergüenza para mostrarnos lo que sentían todos los discípulos de Cristo. Están huyendo de aquel a quien aceptaron como su rey y que sabe que lo van a ejecutar. Que sienten los discípulos orgullosos de su maestro que lo atraparon tan fácil. Se sienten impotentes, se sienten avergonzados, como cuando uno huye desnudo en una vía pública. Eso es lo que siente el discípulo cuando el Señor es blasfemado. Aquellos que habían dicho: Señor, contigo hasta la muerte. Señor, así sea que tenga que ir a la cárcel, yo voy. Eso lo dijeron hace unas horas atrás, y aquí los estamos viendo huyendo por sus vidas. Habían hecho promesas de lealtad al Señor, como cuando se hace el pacto de membresía, como cuando se hace la profesión de fe y nos sumergen en las aguas. Hacemos unas promesas, unos votos de seguir a Cristo como discípulos, pero cuando viene la persecución, la enfermedad, la aflicción, la escasez, la persecución, entonces, cobardes, preferimos salir corriendo. Ese es el cuadro de nuestra naturaleza, hermanos. Somos cobardes por naturaleza. Si no fuera por nuestro Rey, dice el Salmo: contigo asaltaré los muros, con mi Dios haré proezas. Hermano, con Dios, lo que sea, ¿cierto? Y bueno, y en la aflicción, ¿será que Dios se fue de nuestro lado? No, Él está ahí, pero se nos deja ver la debilidad de nuestras promesas, la debilidad de nuestra fe. Huyen cobardes para salvar sus propias vidas y dejan solo al Maestro. Esta desnudez nos recuerda la confusión cuando las cosas no ocurren como esperamos, como supuestamente a veces nosotros tenemos expectativas basadas en la Escritura, pero como Dios en la providencia tiene la última palabra en lo que ocurre, hay cosas que suceden en nuestro día a día, como le ocurre a Job o a otros personajes de las Escrituras, que ellos estaban confiados de que porque eran justos o hacían esto y esto, entonces iban a ser libres de aflicciones y demás. Y resulta que siendo así justos, cumpliendo la palabra, viene aflicción, viene la confusión, viene la frustración. A partir de esta noche que estamos viendo acá, las vidas de los apóstoles, especialmente la de Pedro, van a ser transformadas. Y estos cobardes que están saliendo corriendo acá van a entregar la vida por Cristo. A veces es necesario pasar por momentos así, hermanos, para que no se nos olvide que nuestras fuerzas somos de verdad inútiles. Pero si Cristo es nuestro Señor, Rey y Guía, hermano,
de verdad que, recuerdo el texto, todo lo que puedo Cristo me fortalece, ahí sí, aplicándolo en ese contexto. Otra cosa, Pedro actuó impulsivo, heroicamente. Eso deja ver que cuando uno no entiende las Escrituras, no solamente termina uno siendo imprudente, sino que también nuestra fe tambalea. ¿Dónde queda la fe de tantas personas que usted quizás conozca y tuvieron experiencias espirituales con Dios en retiros o experiencias extraordinarias, y cuando llegó la aflicción ahora se descarriaron, están en el mundo, en fin? Porque no era una fe basada en la Escritura. Ese acto heroico de Pedro no era bíblico. Eso es lo importante. Eso nos deja ver que la falta de comprensión de las Escrituras lleva a que nuestra fe colapse. Si los 11 hubieran entendido el Evangelio como lo entendió María de Betania, no se hubieran colapsado, no hubieran salido corriendo decepcionados. Casi que cada uno de ellos vuelve a sus trabajos de antes, hasta que el Señor y el pastor vuelve y los reúne. ¿Se acuerdan que les dijo, nos vemos en Galilea, cuando resucite? Pero aún esto, de que la fe de ellos colapse, de que Satanás, el mundo, los apóstatas y los judíos de sangre se junten contra el rey, aún el que el Señor de un paso adelante y diga, yo soy, todo eso está bajo control. El rey está bajo control. En los versículos atrasitos, lo que hemos visto, el Señor estaba ya orando, sudando gotas de sangre, de la ansiedad que tenía de saber lo que venía. Pero aquí lo vemos valiente. ¿Cómo así? Tengan presente eso. Jesús, cuando estaba ya orando, con ese ataque de pánico tan tremendo que hasta sudó sangre, no era porque tuviera miedo del hombre, era porque estaba aterrado de Dios. Siendo verdaderamente un hombre, la ira de Dios iba a aplastarlo. Ira infinita, eterna y santa y justa, iba a destruirlo. Por eso tiene ansiedad, hermanos. No por lo que le van a hacer los clavos y eso, pues humanamente, por supuesto, pero más que eso, hermano, la ira de Dios iba a caer sobre él. Ese es el miedo. Sí, ese poder es el miedo. Y lo comprueba esta escena, porque si fuera miedo del hombre, no da el paso al frente y le dice, yo soy. Él está bajo control. Lo vemos manso, con una actitud de firmeza, de valentía. El soberano que negocia los términos de su entrega. Aquí estoy, dejen ir a estos. Y los que cayeron al suelo postrados ante él tienen que dejarlos ir, porque el rey dio una orden. Vamos a Juan 17, 12. Esa fue la oración que Jesús hizo la noche que se celebró la cena del Señor. Juan 17, 12. Esto lo había orado el Señor hace unas horas atrás, esta misma noche. Dice, le ora el Hijo al Padre: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu nombre. Yo guardé a los que me diste, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. El que estaba predestinado para perderse, ese se perdió. Se perdió, se cumplió la escritura, pero yo sigo guardando a los que me diste. Ahora miren el 15. No ruego que los quites del mundo. No vinieron ángeles a arrebatar a los 11, hermanos.
No un rapto secreto de ellos y aparecieron en otro lado, no. Dice, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, en momentos de zozobra, nuestro Rey está un paso al frente, afrontando nuestras aflicciones. Está un paso al frente, porque Él declaró que nos va a proteger hasta el final. Y aún si vamos por el valle de sombra de muerte para agonizar, Él estará ahí, para que crucemos tranquilamente ese valle. Miren esto, ¿no? Protege a los 11. Esta escena de que colapsa su fe era para que la escritura se cumpliera y era una manera de que Él decretó para protegerlos. Todo está bajo control. Entonces, hermanos, definitivamente sí, las gotas de sangre provocadas por el terror y angustia que sentía Jesús en Getsemaní no eran por lo que podía hacerle el hombre. Porque aquí lo vemos enfrentándose a una turba que era conformada por más de 500 personas y lo hace con sobriedad y con autoridad. De hecho, él mismo les dijo, ustedes podrían haberme arrestado en el templo. Es casi lo que les está diciendo. Pudieron haberme aprendido en el lugar más público de Jerusalén, a plena luz del día, durante la semana que estuve enseñándoles. Anoten esos textos. Lucas 19, 47. Pero todas las cosas fueron así para que se cumplieran las escrituras. Entonces démonos cuenta. Por un lado, las criaturas, apóstatas, impíos, Satanás, se unen, organizan todo, pero hay un Dios que está controlando todo porque eso está decretado. Soberanía de Dios, libertad del hombre. No hay contradicción. Todo estaba decretado, pero esto lo hicieron todo voluntariamente. Armaron su complot terrible, bajo, satánico, pero todo estaba bajo control del Rey. Así ocurre, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos nuestra responsabilidad de anunciar el Evangelio, de emanar el aroma de su conocimiento, que para uno será para muertos, para vida, pero el que determina las cosas al final siempre es Él. Las dos ocurren en paralelo, en armonía, la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. ¿Ven? Ese es nuestro Rey, toma un paso al frente de nuestras aflicciones, va como un cordero manso que no se defiende, pero sigue siendo un león que no le tiene miedo a nada, hermanos. Ese es nuestro Rey. Sigue estando con nosotros para siempre, jamás. Oremos.